Jóvenes, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, profesor. ¿Cómo está, señorita Ayala? Bueno, vamos a empezar con nuestras clases, eh, pero vamos a retomar lo que desarrollamos en la clase anterior respecto a las fichas técnicas, las inflexibilidades operativas. Y estuvimos viendo características de las unidades de generación, ¿no? Características estructurales de diseño, las que se denominan inflexibilidades operativas. Se había mencionado 4 características fundamentales, ¿no? El tiempo de arranque, tiempo mínimo de operación, tiempo entre arranques sucesivos y la potencia mínima, ¿no? Son características que deben ser debidamente sustentadas, eh, incluso de acuerdo a ciertos requisitos que se precisan en la respectiva resolución 161 de Sinermía. De acuerdo. Entonces, estas características tienen un impacto muy fuerte en la operación óptima del sistema, en la seguridad del sistema también. Por lo tanto, requieren de estos sustentos, ¿no? Bueno, pero vamos a ver ahora, ir más allá y ver a nivel macro, ¿y a qué se refiere esas fichas técnicas? Si es cierto, hemos visto ya de manera general con lo que se establece en el procedimiento técnico número 20. Sin embargo, vamos a buscar información de algunas centrales importantes del sistema y hacer alguna comparación, ¿no? Para conocer sus características, ¿no? Entonces, ustedes entrando a la página principal de esta entidad, ingresan a esta rueda que dice características de FEIN, luego aparece esta información, ¿no? Equipamiento, ficha técnica. Donde dice ficha técnica, ingresamos y tenemos información, ¿no? Fichas técnicas de las centrales eléctricas del sistema. Aquí podemos seleccionar la empresa que querramos, ¿no? La central que desea buscar información, por ejemplo aquí, he identificado rápidamente información sobre la central hidroeléctrica Winco, ¿no? A continuación usted ingresa a la ficha técnica y encontrará información importante, ¿no? Desde los resultados de la potencia efectiva, miren, casi 280 megavatios, y luego alguna otra información, pero que lo va a encontrar aquí donde se indica el detalle de cada grupo generador. Los grupos son muy parecidos en su capacidad de producción. Podemos ver quizá uno o dos de ellos y vemos que la potencia no varía de gran manera, ¿no? Por ejemplo, este grupo 1, ¿qué tenemos? Tenemos la potencia efectiva. Bueno, la potencia efectiva se probó para toda la central, ¿no? Salió casi 280 megavatios, ¿no? Para este grupo sale 69.5. Lo curioso es que la potencia efectiva está por encima de la nominal, ¿no? ¿Habrán hecho alguna repotenciación? Podemos entender que sí, ¿no? Para que se esté superando la potencia nominal. La potencia nominal es como el dato de placa, pero no refleja la capacidad de la unidad de generación. Y por lo general la potencia efectiva es un valor inferior que la potencia nominal. Eso también puede despertar cierta curiosidad, ¿no? Por esos valores. Finalmente son resultados de ensayos, ¿no? Y estos resultados son aprobados por el CODES. Viendo otras características, tenemos aquí la velocidad de toma de carga, 30 megavatios por minuto. Es decir, en 2 minutos la unidad va de 0 a su potencia efectiva, ¿no? 2 minutos y algunos pocos segundos, ¿no? Rápida, la central hidroeléctrica. Por otro lado, hay otros datos que nos pueden parecer bastante exagerados, ¿no?
¿no? Por ejemplo, arranque en negro 200 minutos, ¿no? Es decir, arranque autónomo más de 3 horas. Es como decir, mi máquina no tiene arranque en negro, ¿no? Si uno va a querer disponer el arranque de esta central tan importante como Winco, se entiende que el arranque en negro debe ser de algunos pocos minutos, ¿no? Pero cuando te ponen 200 minutos, es como te dicen, como si estuvieran diciendo de que no tiene arranque en negro, no hay arranque autónomo. Bueno, también esto está motivado pues porque la regulación no exige que tengan arranque en negro y tampoco hay incentivos para que lo tengan. Esa es una tarea de la entidad normadora, ¿no? Para que algo decida al respecto, ¿no? Muy bien. Entonces, vemos que estas son datos, información de las fichas técnicas, mucho más que esas 4 características de los tiempos, ¿no? El tiempo de arranque, ¿no? Podemos tener esa curiosidad también, desde el arranque hasta la sincronización, 12 minutos. Para ser hidroeléctrica es un tiempo muy largo, ¿no? Suele estar en valores inferiores a 5 minutos. En este caso son 12 minutos y es bastante tiempo. Una máquina antigua también, hay que pensar en ello. Una máquina muy antigua. Similares características vamos a encontrar para otras unidades. Por ejemplo, vamos al grupo 3, ¿no? Vamos al grupo 3. Ya está. 69 puntos y algo más. Los tiempos. 12 minutos. Va a estar 200 minutos. El efecto me carga 30 megavatios por minuto. Listo. Muy parecido. En otras palabras, podemos multiplicar por 4 y decir que si damos un arranque simultáneo en las 4 unidades de generación de la central eléctrica Winco, en cuestión de 12 minutos voy a tener en sincronismo los 4 grupos y 2 minutos más tarde podría llevar la planta a valores cercanos a 280 megavatios. Gran potencia, rápidamente. Una central que tiene bajo estatismo, muy rápida, y que tiene sobre todo un gran aporte de potencia reactiva, va a ayudar bastante para la regulación de tensión en el FEI, sobre todo en las barras donde se conectan, ¿no? O su zona de influencia que sería Lima. Apoya bastante la regulación de tensión en Lima. En acá, ¿no? La capacidad de potencia reactiva 50 megavatios. Un grupo de 69 que tiene potencia, ¿no? Efectiva, puede dar 50 megavatios. También, ya como esto dibuja el triángulo, se parece al triángulo casi de 45 grados, ¿no? Total de potencia por debajo de 0.8. Un gran aporte de potencia reactiva tiene estas unidades de Winco. Ok, pero para tratar de compararlo con otra unidad hidroeléctrica, vamos a ver una hidroeléctrica que es tan antigua como Winco, ¿no? Buscamos y comparamos, ¿no? Roquero, ¿no? Listo. Ficha técnica de la hidroeléctrica Carhuaquero. Carhuaquero, miren acá. Una potencia de 94.5 megavatios. Carhuaquero. Tiene 3 unidades de generación. Esta velocidad toma carga. No, este es el rendimiento, 4.48. ¿no? La velocidad toma carga lo vamos a ver aquí en este dato de las unidades de generación. Veamos. Una potencia efectiva de 31.59, ¿no? Ligeramente inferior que la potencia nominal. Luego tiene una velocidad de toma de carga de 10 megavatios por minuto. O sea, en 3 minutos podría llegar de 0 a 32.59
o 31.5 megavatios en 3 minutos. Tenemos tiempo mínimo de operación, tiempo entre rangos sucesivos, 90 minutos han puesto, ¿no? O sea, si paras la central, espérate 90 minutos para poder dar orden de arranque nuevamente. ¿Cuánto es el tipo de arranque de orden hasta la sincronización? 3 minutos. Por eso le digo, es mucho más rápido que la central hidroeléctrica Winco. ¿No? El tiempo desde el arranque en negro, en Blackstar, 12 minutos. Es un tiempo razonable, ¿no? Para un arranque en negro. ¿Sí? Es razonable. ¿Qué más? Bueno, esta es una máquina más moderna que Winco, ¿no? Más rápida, mejor dicho, más rápida para el sincronismo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Porque en cuanto a velocidad de toma y carga, Winco incrementa a 30 megavatios por minuto, esta 10 megavatios por minuto. ¿Dónde está? Aquí está. Velocidad, aquí está, 10 megavatios por minuto. Esto. Bien, esto podemos multiplicarlo por 3 porque son 3 grupos y tendremos la velocidad de toma y carga por central, sería 10 por 3, 30 megavatios por minuto. Ahora revisamos para compararlo con otro tipo de tecnología, ¿no? Vamos a comparar ya no hidroeléctricas, sino termoeléctricas. Y puede ser esta central, ¿no? Puede ser otra también, ustedes digan cuál, buscamos información, revisamos. Ventanilla, turbogas 3, turbogas 4 y turbovapor, ¿no? Ojo, estas 3 unidades tienen la central. Pero dependiendo del tipo de combustible y dependiendo del arreglo que operan las TG3 y TG4 en ciclo simple, que la TG3 opera con la turbovapor en medio ciclo combinado, o la TG4 con la turbovapor en medio ciclo combinado, y de pronto tengo un arreglo de diversos modos de operación. Las unidades en ciclo abierto, con gas o con diésel, en ciclo combinado también. Y entonces tenemos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 modos de operación, como si se tuviesen 10 unidades de generación, diferentes costos. Para simplificar la comparación, vamos a tomar uno de los casos, por ejemplo, ventanilla TG4 operando con diésel, con petróleo. Bueno, se alcanzó una potencia efectiva de 137 megavatios, un poco baja la potencia. Desde el arranque a la sincronización lo puede lograr en 11.5 minutos. Es un tiempo también relativamente bajo, ¿no? Eso es bueno. Luego, la velocidad toma y carga. Es propio de una termoeléctrica, ¿no? Es 5 megavatios por minuto. Ya no podemos hablar de 10 o de 30 megavatios por minuto como es Winco, ¿no? Sino de solo 5. Son máquinas más lentas. Las termoeléctricas que operan con diésel, ¿no? En realidad las termoeléctricas todas son más lentas, ¿no? Bueno, ahora, esta misma unidad podemos compararla consigo misma, pero cuando opera con gas natural. Miren la potencia, 137.8. Revisamos. TG4 ahora con gas. ...150 megavatios, ¿no? Importante, ¿no? Casi un 10% más de producción, de potencia, capacidad. La velocidad o el tiempo de sincronización, ese mismo, 0.5. Y luego observamos que el tiempo mínimo de operación con gas, 48 horas. Aquí voy poniendo restricciones.
Si es que la máquina recibe orden de arranque, debe operar 2 días. No lo puedes parar por 2 días, ¿no? Esa es una restricción. Bien. Pero hagamos una comparación más distinta, ¿no? Profesor, una pregunta. ¿Por qué no podría parar? ¿Habría por las pérdidas económicas o habría un daño también en la unidad? A ver, entonces, ¿por qué no podría parar? Es la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el problema? Sí, profesor. A ver, bueno, es una interesante inquietud, ¿no? ¿Por qué no puede parar la máquina? A ver, imagínese usted, señor Ponce, claro, usted tiene un manual, hasta para manejar un carro, para darle mantenimiento, hay un manual, hay un libro, ¿no? Tiene carro, bueno, sabe de ello, ¿no? Ahora, usted imagine, ya no tiene manual. Ya. Usted enciende el carro y después páguelo. Enciéndalo y arránquelo. Miren. Y hágalo cada 10 segundos, así. Enciéndalo y págalo. Va a ver que se va a malograr su carro. ¿No? Unas 500 veces. A ver, no va a contar en qué vez lo logra malograr. Es una máquina térmica, ¿no? Este está prendiendo y apagando. Hay un desgaste, hay un cambio de temperatura abrupto, ¿no? Los materiales se desgastan, ¿no? Se pierden sus propiedades. Entonces, los fabricantes recomiendan que cuando la máquina se arranca, máquina térmica, debe operar un tiempo determinado para que haya, digamos, un tiempo en el cual también la temperatura en ciertos componentes se mantenga dentro de ciertos rangos aceptables, ¿no? Y cuando se para, se espere que haya un enfriamiento determinado, ¿no? Seguramente con alguna tendencia que no es dañina para los componentes de la planta, ¿no? Porque pueden sufrir algún daño. Entonces hay que esperar ese tiempo para poder arrancarla de nuevo, ¿no? Si usted no espera, bueno, el fabricante, bueno, yo te doy una garantía para que operes mi máquina de esta manera, esta máquina que te he vendido. Si no lo haces, bueno, va a haber un desgaste mayor de tu equipo y yo no te puedo cubrir esa garantía, ¿no? O de repente, en algún caso, de repente digo, hay algún caso en el cual la contabilidad de las horas equivalentes de operación sea mayor, ¿no? Por operar de esa manera. Pero lo más probable es que el fabricante diga, no, no te doy garantía de si operas de otra manera, ¿no? Es un desgaste en la máquina, ¿no? La máquina no se puede parar, arrancar y después pararla, ¿no? Imagínense que el operador del sistema le da orden de arranque a una planta termoeléctrica, ¿no? Y después dice, me equivoqué, ¿no? La quiero parar, no, un momentito, el tiempo viene de operación, ¿no? Porque esto se desprende de un estudio que ha hecho el fabricante en su unidad y ha recomendado que el tiempo de operación sea 8 horas. Debe operar esas 8 horas. Pero debe haber un informe de sustento técnico, ¿no? De por qué son 8 horas y por qué no son 4. ¿Y por qué son 48? ¿Hay el sustento técnico? ¿Es convincente? ¿Es sólido? ¿Proviene de un sustento del fabricante o de un consultor al cual la empresa generadora le paga, pues, y le dice, sácame un informe de esta manera, ¿no? En extremo podría ser eso. Pero si le pides un informe del fabricante, el fabricante no solamente vende unidades de generación para Perú, vende para no solo Latinoamérica, vende para todo el mundo. Hay máquinas instaladas aquí y allá, en diferentes partes del mundo. Entonces, no podría estar elaborando un informe de sustento faltando la verdad, ¿no? Sabiendo que es posible encontrar información en alguna parte del mundo, ¿no? Distinta. Por eso es que se pide informe de sustento técnico del fabricante, ¿no?
Así es, señor Ponce. Ya. Ese Todavía hay proceso. entendido. Ok, gracias. Bien, entonces estamos observando que tiene distintos modos de operación, ¿no? Con diésel, con gas, con diésel, con gas, gas con fuego directo, ¿no? O sea, es decir, a turbovapor. Aparte de recibir el vapor, los gases calientes que convierten en vapor, ¿no? Para la generación de electricidad, puede ser que haya un fuego adicional para, para tener más vapor, ¿no? Y en todo caso, para generar más potencia. Por eso hay dos opciones, ¿no? Fuego directo, digo, sí, fuego directo, ¿no? ¿De acuerdo? Todos estos modos de operación pueden operar el ciclo combinado completo, o sea, TG3 más TG4, ¿no? Y la turbovapor, ese es el ciclo combinado acá, con gas o con fuego directo. Modelo de despacho elegirá uno de estos modos de operación, ¿no? Pero todavía tenemos una complicación mayor cuando hablamos de algunas termoeléctricas como hilo 2, ¿no? Vamos a buscarlo por empresa, ¿eh? La empresa se llama Engie, ¿no? Y tiene todas estas centrales, Chilca 1, 2, hilo 2, ahí está la central térmica hilo 2, EPI, planta de hilo. Listo. Es la única central a carbón que tenemos en el país. La única. ¿Bien? Unidad de generación. Y solamente hay una unidad de generación. Muy bien. Y aquí están los modos de operación, que es único también. Listo. La unidad de carbón tiene una potencia efectiva de 140 megavatios. Dicen que la potencia mínima es 88 y la máxima es 141. Yo les diría, por el tiempo que conozco esta planta, operando desde hace más de 20 años, yo lo conozco porque conozco la información. También he ido a la planta, a la central de carbón, hace varios años atrás, ¿no? He estado ahí en unos ensayos que hubieron. He visto a lo largo del tiempo que la ficha técnica ha ido cambiando, ¿no? Y ya que sustancialmente. Antes se hablaba de una potencia mínima de, no de 88, sino una potencia mínima de 55 megavatios, cuando operaba con un pulverizador, y una potencia mínima de 88 megavatios cuando opera con dos pulverizadores, que es para que inyecten por dos fuentes, dos caminos, el carbón, para que se genere la combustión. Entonces, me da la impresión de que este dato de potencia mínima es con los dos pulverizadores. Es lo que podríamos afirmar, ¿no? Por otro lado, se observa diversos, ¿no? Tiempos y velocidades de la unidad. Y depende en qué situación nos encontremos. Porque es posible que haya un arranque en frío de un tipo 1 de un tipo 2, ¿no? Como se indica ahí. Y dependiendo del arranque en frío, ¿no? El tiempo hasta la sincronización será, por ejemplo, 651 minutos. Arranque en frío 2, ya más frío la máquina, más frío ha estado, entonces arrancarla va a demorar hasta
puede ser 2110 minutos. Si el anterior caso era más de 600 minutos, o sea, más de 10 horas el tiempo de arranque, este puede ser 20 horas, a 30 horas. Demora en arrancar esta unidad de generación. Muy bien. Esta es la información que tenemos, ¿no? Profesor. Sí. Ahí dice desde el arranque hasta la sincronización 0 minutos. ¿Dónde? Ahí sí. Ese cero debe ser un error de tipeo. Por su cálculo, ¿no? De sincronización hasta la potencia, pues es imposible eso, ¿no? Eso deben borrarlo, ya. Señor, después equivocado. ¿Y usualmente cuánto debería ser? Justamente, el 132 es un título. Desde la sincronización hasta la potencia efectiva dice 0, no puede ser, porque ese tiempo, desde la sincronización hasta que llegue a la potencia efectiva, dependiendo, si es un arranque en frío 1, serán 197 minutos. Si es arranque en frío 2, 145, y así va variando, ¿no? Entonces, estos son estos 4 valores, este de acá, este de acá y este de acá, los diferentes tipos de arranque. El arranque en caliente, por ejemplo, hasta la potencia, desde la sincronización de la potencia efectiva es 50 minutos. ¿Eh? Acá tenemos otro arranque hasta la sincronización. Desde que usted le da orden de arranque a la unidad de generación, hasta que sincroniza con el sistema, arranque en caliente. ¿Cuánto demora? 157 minutos. ¿No? ¿De acuerdo? Ya. La máquina ya está sincronizada en 157 minutos. Es el menor tiempo cuando está la máquina caliente, cuando no ha sido parada todavía hace mucho tiempo. Entonces, 157 minutos, que son casi 2 horas y media. ¿No? Regular, tampoco no es poca cosa, ¿no? Luego el arranque en frío, ¿no? Ya desde la sincronización hasta la potencia efectiva. ¿Cuánto tiempo demora en llegar a la potencia efectiva? 50 minutos, dice acá, ¿no? Para el arranque en caliente. Listo. De repente no quedó claro, todavía hay alguna duda, ¿no? Bienvenido, o sea, varios tiempos, depende. Y se da con esta máquina, básicamente, con la unidad de carbón. No con las otras, que tienen tiempo fijo, ¿no? Si es que estamos ante una operación con gas o con diésel en máquinas dual, pues no sí hay cambios, ¿no? Muy bien. Ahora, esta máquina pues es lentísima. ¿Cuál es la velocidad de toma de carga? ¿Cuántos megavatios por minuto? Para un arranque muy frío, muy más lenta, ¿no? Pero cuando la máquina tiene un arranque en caliente, aquí está su máxima velocidad. Tampoco es que sea una gran velocidad, pero bueno, ya estamos en 1.63 megavatios por minuto. En el mejor escenario, tiene menos de la tercera parte de la velocidad de cada unidad de generación de la central de ventanilla, ¿no? Que tiene 5 megavatios por minuto. Muy bien, tenemos entonces información. Ustedes pueden ingresar y encontrar información en la página de COES. Profesor, ¿y SSR qué significa? Disculpe. ¿Dónde está el SR? A ver, por acá. El 1.3.9. No, en el anterior que estaba. ¿Por acá? No, abajo, donde en un modo de operación que puso detalles. SR. ¿Sin restriccionado? Ok. Se entiende que sí, ¿no? Máximo, que sería el tiempo máximo de operación a la potencia mínima. La pregunta, ¿hay un tiempo máximo
en que la máquina puede operar a la potencia mínima, ¿no? Sin restricciones, ¿no? No hay ninguno. Puede operar a la potencia mínima si quiere en un mes, no pasa nada. Pero uno dice, no más de 8 horas, ¿ah? Solamente 8 horas puedo estar con mi potencia mínima. Tengo que levantar mi potencia, por lo menos al 70% de la capacidad de la planta, ¿no? O al 100%. Ese dato siempre va a estar en SR, excepto en algunas centrales, ¿no? Algunas, ¿no? Como cuál, lo voy a mostrar. Vamos a buscar acá. Winco, miren. Tiempos. Tiempo máximo de operación a potencia mínima, miren. Es una de las pocas, por no decir la única, central que tiene esa restricción. No quieren que operen a la potencia mínima. Y si lo van a hacer, máximo 8 horas. 15 de un dato. Muy bien. Ingeniero, eso tendrá que ver con la ineficiencia que esta puede proveer, digamos, y con el consumo de ese combustible, digamos, que pueda demandar. No, no proviene de esa restricción. Fíjense que Winco es la única que está poniendo esta restricción, ¿no? Máxima operación a potencia mínima. Y Winco es una hidroeléctrica. ¿No? Por un lado, sí, la máquina está a la potencia mínima, siempre es menos eficiente. Va a utilizar más volumen de agua para producir una unidad de energía. Eso sí, se aprecia. Pero en las térmicas no tienen esta restricción, porque se entiende que su potencia mínima se determina con ensayo, ¿no? Y puede operar de manera estable la máquina a ese valor de potencia mínima. Ya, muy bien. ¿Alguna consulta más, jóvenes? Profesor, sí, una consulta. Sí, me agradezco. Profesor, usted mencionó que no existía compensación, o sea, un marco normativo acerca de Black Star, ¿no? De las centrales. Entonces, mi pregunta es si existe alguna compensación para que las centrales tengan, ¿no? Ese Black Star. Claro, les he manifestado que no existen los incentivos para que las empresas tengan instalado el equipamiento necesario para un arranque minero. No hay la obligación. No hay la obligación y tampoco se dice en algún lugar que les van a pagar por tener arranque minero. Entonces algunos han puesto de buena voluntad, ¿no? Bueno, tengo mi arranque en negro. Y como ven que nadie les paga ni un sol, entonces han puesto 300 minutos de arranque en negro. El arranque en negro puede ser de menos de 10 minutos. ¿Por qué? Porque tener arranque en negro es como tener grupos electrógenos en la central. Grupos electrógenos o grupos físicos que van a brindar alimentación a los servicios auxiliares de la central para que pueda iniciar su proceso de arranque, ¿no? Y cuando ya arranca la central ya empieza a generar energía. Pero si no tiene ese arranque en negro o arranque autónomo, no va a poder ingresar. Como muchas centrales, va a depender de la tensión que se tenga en las barras. Pero si había un colapso, ¿qué tensión va a haber en las barras? No hay. Necesitamos entonces unidad de generación con arranque negro. Necesitamos. Es importante. ¿Qué hacemos, ¿no? Para tenerlo? Bueno, pues ya estaré el Ministerio de Energía y Minas, pues que dé una orden, ¿no? Saque una norma, obligue o incentive. Ya al Ministerio ya se le ha dicho, hasta el COES, que es el operador del sistema, le ha mandado documentos. Depende de ellos, ¿no?
necesario, ¿no? O vamos a esperar que haya un apagón en el Perú y esperemos 300 minutos para que se inicie la recuperación con Winco, ¿no? Es lamentable, ¿no? Así es, esa es la realidad. Muy bien. Profesor, lo mismo para lo que viene a ser desde el arranque hasta la sincronización, no hay lo mismo, no hay un marco normativo que los limite, porque he estado viendo también que Chaglia, que es una de las centrales más modernas o de las últimas que se ha hecho, también tiene un tiempo de arranque esa sincronización de 14 minutos. Si usted comparaba con Wingo, que es 12 minutos y que decía que es porque es antigua, pero Chaglia siendo moderna también tiene 14 minutos y es bastante, pues. Bueno, ahí sí habría que... usted recordará la clase pasada que hablamos sobre inflexibilidades operativas, ¿cierto? Y mostramos un cuadrito que se había obtenido de información de bases de datos de la NER, que es una entidad americana, Estados Unidos, y se mencionaban algunos tiempos para las unidades de generación turbogas, diésel, etc. Y eran tiempos de arranque, ¿no? Que eran bajos, ¿no? De algunos minutos. Entonces, las empresas tenían que sustentar sus tiempos de arranque. Era un documento del fabricante. Entonces, queremos comparar la central Winco con Chaglia. A ver, ¿cómo lo comparamos? ¿No? Winco es una central que tiene 4 unidades de generación, cada una de alrededor de 70 megavatios. 4 por 7, 28, ¿no? Casi 280 megavatios de potencia efectiva. Pero si vamos a Chaglia, nos damos cuenta de que es una central más grande y también es hidroeléctrica, pero los grupos son más grandes. Bien. Sí. ¿Cuántos grupos tiene? Me parece, esa no es, esa es la de 6. Esa es la La pequeña. anterior. Sí. Esa es la pequeña, sí. A ver, vamos acá. Aquí están. 2 grupos inmensos. 2 grupos de generación muy grandes, ¿no? Cada unidad es casi el tamaño de la central hidroeléctrica Winco, ¿no? Entonces, por ahí podría haber una explicación de por qué tiene algunos minutos, ¿no? O adicionales de tiempo de arranque. En una central inmensa, ¿no? Bien grande. Eso podría explicar el tema, ¿no? De unidades de generación y de otro tipo. Miren, vamos a ver aquí qué información más tenemos. No, es la información que se tiene aquí, ¿no? Entonces son unidades de generación más grandes, son más lentas las máquinas, ¿no? Así es, eso también influye en esos tiempos, ¿no? Pero usted no va a recuperar el sistema con Chaglia, ¿no? Chaglia está en la selva, ¿no? Allá lejos. Usted necesita recuperar con centrales eléctricas que estén cerca de la costa, ¿no? O a los centros de carga. Cerca Chaglia que tenemos, Tingo María, Huánuco. ¿Pero qué demanda tiene Tingo María y Huánuco? Pues unos pocos megavatios, muy poquísima demanda. ¿Qué demanda tiene Lima? Más de 2000 megavatios, ¿no? Tenemos que recuperar con el centro de carga, con las centrales que están cerca del centro de carga a nivel nacional. Bueno, pero aún así, ¿tiene arranque en negro o no? Ese tiempo ni lo menciona. Arranque en negro, no, no hay. NA, no hay alternativa. Entonces, ¿por qué no ha puesto NA? Le ponen lo que quieren, creo, depende de quién llene esta ficha en el código, ¿no? Bueno, un poco gracioso, ¿no? A menos que tengan una leyenda, ¿no? Y no se aclaren qué significa NA. Pero bueno, como le digo, las hidroeléctricas deben tener tiempos más cortos, ¿no? Ahora, la velocidad de toma y carga. A ver,
velocidad de toma de carga, vamos a ver, con esta unidad, 55 megavatios, y es buen tiempo, ¿ah? Una buena velocidad para tener la central también, ¿no? Quiere decir que en 5 minutos llega a la máxima potencia. Es una buena velocidad, ¿no? La de Chakia, ¿no? Así es, jóvenes. Muy bien. Entonces tienen usted para revisar, ¿no? Conocer un poco más de las centrales, ¿no? Y me dirá, pero Mantaro que a lo máximo, la eléctrica más grande del país. ¿Qué sucede en Mantaro? Bueno, aquí está Mantaro, pues señores, con sus 7 unidades de generación, y aquí está la potencia efectiva. Ojo, esta es la central Mantaro. Restitución se considera otra central, ¿ah? ¿De acuerdo? Mantaro con sus 7 grupos. Aquí vamos a ver datos de cada una de las unidades, ¿no? Por ejemplo, el grupo 1, ¿no? Y las características similares para los otros grupos. La potencia efectiva de cada unidad está alrededor de 107 megavatios. Y la velocidad de toma de carga 10 megavatios por minuto, ¿no? 10 megavatios. O sea, no es tan rápido. No es tan rápida como Winco, ¿no? No es. Pero claro, los 7 grupos serían 70 megavatios por minuto, ¿no? 7 unidades simultáneamente aumentando su potencia mayor, ¿no? Arranque en negro. A ver, ¿dónde está? Black Star no dice nada. Borraron información. Pero podemos revisar, y serán así todos los grupos. A ver, vamos a ver. Black Star no hay. Revisar. Grupo 3 tampoco. Grupo 4 tampoco. 5 la información. 6 tiempo arranque en negro tampoco. Y finalmente el grupo 7. ¿No? Entonces entendemos de que no tiene arranque en negro. Nos preocupa, ¿no? Y así no podemos recuperar el sistema desde Mantaro. Así es, ¿no? Ya con el trabajo del plan de restablecimiento, ustedes van a conocer mucho más sobre nuestro sistema. Bueno, jóvenes. Un minuto, por favor. Un momento.
Bien, jóvenes, nuevamente continuando. ¿Habrá alguna consulta al respecto? O pasamos a otro tema. Bien, no hay consultas. Eso es bueno también. Se aclaró. Vamos a conocer la oferta de generación, ¿no? Que tenemos en el CEIN, ¿no? Nuestra oferta de generación. Algo de ello se estuvo mostrando en la clase pasada también. Muy bien. Pero bien, estas variables, ¿no? Dentro de estas variables está la oferta de generación. Pero vamos a seguir este orden mejor. ¿Qué es la demanda, no? La demanda eléctrica viene a ser la cantidad de electricidad que una serie de consumidores necesitan para abastecer sus necesidades, ¿no? Entonces, en nuestro país, la cantidad de energía eléctrica, de electricidad, ¿no? La potencia que se registra para que atiendan sus necesidades, la población y todas las actividades industriales del país, llega hasta poco más de 7.300 megavatios, ha llegado, ¿no? Esa es la máxima demanda, ¿no? Pero la demanda pues tiene una curva, ¿no? Tiene un comportamiento a lo largo del día y va cambiando, no todos los días es la misma demanda, ¿no? La demanda cambia, hay días típicos, ¿no? De martes a viernes, digamos, hay un parecido en la curva de la demanda, el lunes es distinto, el sábado también va cambiando, distinto, ¿no? Y, que, y refleja la conducta de las personas, como les decía, ¿no? La demanda. Lo vamos a ver. Ahora, la máxima demanda se mide en intervalos de 15 minutos y tendría que ser ese consumo consolidado de todos los consumidores a nivel nacional en un intervalo de cada 15 minutos. Y el mayor valor, pues, es la máxima demanda que puede ser del día, de la semana, del mes o del año finalmente. Si hablamos del mes, bueno, pues ese periodo de 15 minutos en el cual la demanda ha sido mayor, ¿no? Entonces tenemos una demanda, ¿no? Máxima demanda. Y entra aquí un concepto, ¿no? De máxima demanda a nivel de generación, ¿no? Porque la demanda eléctrica, ustedes tienen en su casa, ¿no? Seguro algunos cuantos kilovatios de potencia contratada, la máxima demanda también lo pueden ustedes monitorear, ¿no? En algunos otros países las personas tienen tarifas diferenciadas a lo largo del día, ¿no? De repente más barato es consumir energía eléctrica pues a las 5 de la mañana. Y de repente en un lugar del mundo dicen, oye, ¿sabes qué? Si tú consumes energía en tal periodo te cuesta 30% menos. ¿Y qué hacen? A las 5 de la mañana prenden su lavadora y están, ¿no? Es un ejemplo, es decir, hay tarifas diferenciadas, ya saben qué hacer para tratar de ahorrar algunos, ¿no? Algunos soles, o dólares o euros. Pero en nuestro país no tenemos ese incentivo, ¿no? Para los clientes regulados, ¿no? Entonces, ¿no? Como que nos cobran lo mismo en cualquier momento del día. Y bueno, todavía no evolucionamos a ese nivel, ¿no? Entonces, dijimos que tenemos esta gráfica de consumo de la demanda, ¿no? Va variando, pero esta demanda representa, pues, que se denomina, este gráfico se denomina diagrama de carga, que es el consolidado de todas las demandas de todos los consumidores, ¿no? Así suena bonito, ¿no? A ver, usted sume cuál es la demanda de 32 millones de personas en las industrias. Y es difícil obtenerla para todos y tener un valor representativo a nivel nacional. No es tan simple, es demasiado complicado, ¿no? Entonces, para fines prácticos, llevar una estadística de cómo va evolucionando el consumo de energía a nivel nacional, lo que se evalúa es cuál fue la producción, ¿no? De energía mayor que se registró.
se suma la producción de energía. Pero ustedes sabrán entonces que la generación es equivalente a la demanda más las pérdidas. La generación sirve para atender la demanda y también cubrir las pérdidas que existen en toda la red de transmisión, o incluso hasta las redes de las empresas distribuidoras. O sea, hay pérdidas. Sí hay. No vamos a entrar a ese detalle, ¿no? De cuánto de pérdida exactamente. Bueno, el tema de la relación contractual entre cada cliente y suministrador lo conoce mejor el cliente y el suministrador porque han instalado un medidor electrónico, las empresas distribuidoras, y el cliente también ha instalado su medidor y comparan que las lecturas salgan prácticamente las mismas, ¿no? Bueno, a ese nivel existe el contraste, ¿no? La comparación. Pero a nivel del sistema, ya hablamos de una manera más concreta y sencilla de máxima demanda a nivel de generación. Sumamos entonces la potencia generada por todas las unidades de generación que han estado operando. Y, y eso da los 7.300 megavatios que les vengo comentando, ¿no? Muy bien. Entonces, en este diagrama de carga ahora tenemos un comportamiento de la demanda. Podemos hablar de una potencia promedio, que el área bajo la curva es equivalente a multiplicar la demanda medio por el tiempo, ¿no? Lo mismo, entonces esa potencia promedio, ¿no? Sería el área bajo la curva entre el número de horas, la potencia promedio de esta raya, ¿no? Bueno, hay un mínimo y hay un máximo, conforme, ¿no? Ahora, también podemos observar aquí el comportamiento de la demanda desde un punto de vista de una proyección efectuada por el COES, ¿no? Aquí nos indica programa, ¿no? Sin Ecuador, reprograma sin Ecuador. Ok, este es un caso, ¿no? De julio de 2020. Bueno, tenemos aquí un diagrama, una curva de la demanda. Pero luego hay un reprograma, la línea roja, ¿no? El azul es el programa y el reprograma es lo que se realizó durante el día. Un pequeño ajuste. Acá se observa que han reducido ligeramente la demanda en hora punta, ¿no? Si no parecen superponerse. Luego hay un ejecutado. ¿Cuánto se ejecutó? ¿Cuánto fue el consumo? Entonces, lo que vemos es que la línea negra está eh, por debajo de lo previsto, ¿no? Se ejecutó menos. Ha habido un error. De hecho, ha habido una diferencia, ¿no? Claro, aquí se ve una demanda bajita, ¿no? ¿Cuánto? De 6.100 megavatios. Estábamos en plena pandemia, jóvenes, ¿no? 2020. Y todavía no nos recuperábamos de la disminución abrupta de la demanda. Antes de la pandemia estábamos por encima de 7.000, ¿no? Casi no ha subido la demanda. Luego vamos a ver una información actual, ¿no? Evolución para ver las caras más importantes. Y creo que vale la pena revisar esta información actual, ¿no? Creo que todavía está un poco desfasado, ¿no? Vamos a buscar estos gráficos en un informe de ejecución de la operación, ¿no? Para ver cómo están, ¿no? Estas tendencias. De acuerdo, vamos entonces a ver un diagrama de carga más cercano a lo actual, ¿no? Listo, un momentito. Vamos aquí. Vamos al COES. Buscaremos un día típico. El martes pasado, martes 14 de junio. La gente está un poco deprimida después del partido, así que vamos a buscar el 15 de junio. 15 de junio. Más representativo. 15 de junio. De acuerdo. Un poco baja la demanda.
Bien. Ejecutado, 7047. Programado o reprogramado, ¿no? La cantidad de reprogramas que se realizaron ese día. ¿No? Las demandas, ¿dónde hay mayor demanda? En el norte, sur, ¿no? En el centro, ¿verdad? En el área operativa centro, la demanda está por encima de los 4000 megavatios, ¿no? La diferencia en el sur y norte, ¿no? Evolución, la demanda, ¿no? Diagramas de carga. Sí, el cual le interesa conocer las demandas más relevantes, ¿no? Este es un gráfico tendencia de demanda de las siderúrgicas. En hora punta disminuye abruptamente y luego de hora punta se recupera. Para ellos la energía eléctrica tiene un valor muy importante dentro de su estructura de costos, por eso no les conviene pagar más. Ellos tienen unas tarifas en las cuales les cobran mucho más en hora punta, ¿no? Por eso reducen su consumo. Igual a esta empresa, ¿no? Kim dice, ¿no? Estas mineras, vamos a ponerlo más grande para verlo mejor. Y este azul, un azul claro, ¿no? Este es Choban. Pero hay algunas mineras a las cuales no le preocupa, ¿no? Que los precios cambien en hora punta, como Sauder, Cerro Verde, ¿no? Está casi constante durante todo el día, ¿no? Pero hay otras sí, como Cachimayo, que casi se van a cero en hora punta. Muy bien. Distintos tipos de diagrama de carga, ¿no? Esto se llama diagrama de duración, ¿no? Si consideramos que el día tiene 48 bloques de media hora, ¿no? Entonces, y lo ordenamos esos 48 bloques de media hora, de mayor potencia a menor potencia, tenemos este gráfico, y si a la vez vamos identificando cuánto de consumo o cuánto de producción se ha realizado con hidroeléctricas que tienen embalses, que son de pasada, eólicas o termoeléctricas con gas, tendremos un gráfico de este tipo, ¿no? Estamos en la época de estiaje, estamos en estiaje, jóvenes, y continúa disminuyendo los caudales por las, naturales por las cuencas, diversas cuencas hidrográficas, ¿no? Bien, aquí vemos una comparación de la energía, pero a lo largo de la semana, ¿no? De miércoles a miércoles, de miércoles 15, que estamos viendo el informe, el miércoles anterior, ¿no? En cuanto a gigavatios hora, ¿no? Siendo la de color celeste la energía ejecutada y la de color naranja la programada, ¿no? Aquí también hay un dato interesante, que la máxima energía diaria ejecutada fue el 24 de febrero de 2022, o sea, mayor consumo de energía. No significa mayor consumo de potencia, ¿no? Como energía. Muy bien. Y aquí sí vemos la máxima demanda instantánea. Aquí sí, potencia, señores. Y aquí tenemos el dato. No fue 7300, como les decía de manera muy aproximada. Exactamente ha sido 7409.2 megavatios, ocurrido el 24 de febrero de 2022. A las 11:30 horas. Ni siquiera ha sido en hora punta. Ha sido casi a mediodía. Aquí está el dato histórico, ¿no? Estos gráficos. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué está pasando? Pues la demanda está que se reduce.
¿no? Todos quieren ahorrar unos cuantos soles. Puede ser también, ¿no? Preocupa, ¿no? Algo está preocupando. Bueno, lo cierto también es que en la avenida tenemos otro tipo de consumo. Usted en época de avenida o en todo caso del verano, usted pone su aire acondicionado, bueno, los que tienen, ¿no? Y otros que no tenemos aire acondicionado, de repente, ¿por qué ponemos un ventilador, ¿no? ¿Verdad? Y eso es mayor demanda eléctrica durante el día, sobre todo, ¿no? Eso suman algunos megavatios más y puede ser que eso esté explicando esta disminución de la demanda. Pero tendríamos que analizar más la información para poder decir si se debe a ello la diferencia de 7.047 hasta 7.400 megavatios, es bastante. Lo que sucede también es que de repente hay algún mantenimiento durante la semana pasada, ¿no? En alguna gran cliente o algunos grandes clientes, y eso hace que disminuya la demanda, ¿no? O sea, aparte del efecto estacional, también eso puede explicar esta demanda bastante menor que la demanda de febrero pasado. Muy bien. Este gráfico siempre vale la pena mirarlo y compararlo, ¿no? Vamos a buscarlo, el gráfico más actualizado, ojalá que lo permita ver, porque esto se va actualizando. Miren. Vamos a ver las gráficas. 2019, la de color azul, la barrita, ¿no? De color plomo, 2020, 2021 de este color. Y este gráfico ahora ha sido actualizado hasta mayo del año 2021, ¿no? Pero vamos a buscar uno actual, si no con este vamos interpretando también, ¿no? Vamos a ver qué tenemos actualizado. Un boletín mensual, el último, a ver. A ver si se observa aquí. A ver, sí, yo creo que sí se observa, ¿no? A ver. La curva diagrama de barras de color gris. ¿Cómo estamos? Miren, enero, febrero, marzo y luego abril, ¿no? Los primeros días de marzo del año 2020 no reflejan el efecto de la pandemia, sino a partir de la segunda quincena, ¿no? Por eso seguro hay un dato de potencia que está todavía elevado, ¿no? Poco más de 7.000 megavatios, ¿no? Luego, fíjense cómo cae, ¿no? La máxima demanda en abril fue terrible, ¿no? 5.000 megavatios, poco más, ¿no? Se va recuperando poco a poco, ¿no? Lentamente, ¿no? Lentamente. El gráfico, la barra color plomo, miren. Acaba todo el año 2020 por debajo, ¿no? Sin recuperarse. 2021 todavía no iguala, ¿no? La barra color plomo. Y así va todo el 2021 lentamente incrementándose, ¿no? Octubre, noviembre, diciembre. Ya para este año, ¿no? Estamos con la barra de color azul. Ya igualando valores pre-pandemia, ¿no? En febrero, sobre todo, ligeramente lo supera. Ligeramente lo supera. Aquí, a febrero del año 2020.
aquí ligeramente por debajo. Bien. Entonces, así es, jóvenes. Entonces, bueno, y los análisis comparativos en términos porcentuales, en algunos casos, pues, muestran la tendencia, ¿no? La comparación, la de curva de color verde, 2022-2021. Hay incrementos, o sea, respecto al año pasado, ¿cómo estamos incrementándose? 2, 5, 3, 3.16%, ¿no? Vamos a hablar hacia el ojo, ya, pues un poco más de 3%, 3.5%, pero eso no es para decir que hay mucho incremento en la demanda. Ligeramente con ese incremento, ligeramente estamos por encima del consumo del año pasado. Ligeramente también por encima de la etapa prepandemia, 2019, ¿no? La curva de color aquí naranjada muestra la comparación 2021-2020, donde se está recuperando, ¿no? Acá no, todavía no hay recuperación. Abril se nota, pues, ¿no? Y luego bastante menor, ¿no? O sea, salto fuerte, pero luego ya se va como que estabilizando y sincerando, ¿no? Con todos los problemas de la crisis económica y de la crisis política que también impacta, ¿no? Vemos pues que el crecimiento de la demanda eléctrica está bajo, ¿no? 3.5%, ni 3.5%, eso es muy bajo, jóvenes. Eso no es un buen síntoma. Bien, estos son nuestros gráficos que nos ilustran el comportamiento de la demanda, ¿no? Comportamiento por tipo de... ya, estos ya aspectos que tienen que ver con la oferta, ¿no? Muy bien. Ahora, respecto al pronóstico, la demanda de corto plazo, esto se realiza en base a un procedimiento técnico, el procedimiento número 3, ¿no? Pronóstico de la demanda de corto plazo, ¿no? El tratamiento de la información, cuando la información está fuera de ciertos promedios, se va retirando la data, ¿no? Y se van quedando con información un poco más confiable, ¿no? Ya esto ustedes lo van leyendo, pueden leer, ¿no? Y ver cómo se compara, ¿no? Siempre semanas similares, ¿no? Y es un pronóstico para un día jueves, utilizan lo que pasó en el último jueves, ¿ya? Y obtienes la información. Datos que están fuera de ciertos promedios se retiran, ¿no? Muy bien, jóvenes. Ahora vamos a ver la oferta, ¿no? La oferta que tenemos, nuestra oferta de generación, ¿no? Bueno, en principio aquí, ¿no? ¿Cómo se cubre la demanda? ¿Con qué oferta? Aquí una comparación para la foto, ¿no? El mes de abril 2021, abril 2022. Hemos manifestado que la máxima demanda se ha cubierto con más generación hidroeléctrica. Pero eso es todo lo que se puede afirmar, ¿no? Un poco más. Luego aquí vemos un comportamiento, ¿no? Esto está para abril, por supuesto, ¿no? Hace 2 meses, ¿no? Y este gráfico corresponde al día de máxima demanda coincidente de mes de abril. Donde todavía se aprecia el efecto de la avenida, ¿no? Hay una buena porción de producción con hidroeléctricas, ¿no? La zona celeste, ¿no?
Y aquí hay un resumen, ¿no?, de la utilización de los recursos energéticos. Hidráulica, gas natural de camisea, otras fuentes, ¿no?, Malacas hoy día, dice carbón residual. Y entonces aquí se observa, ¿no?, que más producción hay con hidroeléctricas, ¿no?, de lejos, ¿no? Entonces, bastante más, ¿no? Más el doble, ¿no? Así es. Para la máxima potencia, incluso en este gráfico se aprecia mejor, ¿no? Más del 60% de generación con hidroeléctrica. Camisea 27%. Generación eléctrica por tipo de recurso energético, ¿no? Muy bien. Abril 2022, abril 2022. Aquí debería haber una diferencia, una explicación. Gráfico 6, participación de los recursos energéticos en la máxima potencia coincidente, abril 22, sin considerar la importación desde Ecuador. Y lo otro, con la importación de Ecuador. Bueno, hay una pequeña variación, ¿no? Bien, este gráfico creo que puede ilustrar en qué mes se produce más energía con hidroeléctricas y también con otras fuentes, ¿no? Y quizá observamos que los valores más bajos están a partir de agosto, ¿no? Agosto, septiembre, ¿no? Para el 2020 y 2021, inclusive desde julio, ¿no? Y se sostiene igual, ¿no? Agosto, septiembre, los valores más bajos, ¿no? Entonces todavía vamos a esperar un incremento de la producción con termoeléctricas, ¿no?, una disminución con hidroeléctricas. Este gráfico solo muestra una tendencia, ¿no?, de las semanas en las cuales se está embalsando el recurso hídrico en el lago Junín, y luego viene, esto se da hasta la semana, hasta fin del mes de mayo, ¿no? Acá, ¿no? Hasta mayo serían 5 por 4, 20, ¿no? Aquí, semana 21, está por acá. Semana 22, 23, aquí. Hasta este mes está prohibido abrir las compuertas del lago Junín, a menos que haya un riesgo de rebose, ¿no? O si estés pasando los volúmenes máximos. Luego se abren las compuertas para efectuar las descargas necesarias, ¿no? Pero sigue una trayectoria, fíjense, ¿no? Una trayectoria así, que no tiene mucho margen para variar, ¿no? Por eso es que Electroperú mantiene su producción en base a otros embalses, otras lagunas que ellos han afianzado y le dan mantenimiento, ¿no? Si dependiese del lago Junín nomás estarían en problemas, ¿no? Porque en primer lugar el lago Junín ya no alcanza su volumen máximo, sino un volumen relativamente inferior que el máximo, ¿no? Y pongo estos gráficos también para otras lagunas, que frente a esas otras lagunas
Yuramayo, Takoto, son para otro fin, ¿no? Para consumo humano, básicamente, ¿no? Se regula las descargas en base a las necesidades que pueda tener CEDAPAL. Etcétera. Muy bien, jóvenes, ¿preguntas? Todavía, ¿no? Entonces quisiéramos saber las reservas, ¿no? Las reservas que tenemos en el sistema. Esta es una información actualizada, ¿no? ¿Cuáles son las reservas? ¿Tenemos suficientes reservas? ¿Nos alcanzan? Y estos gráficos que ellos actualizan diariamente nos dan una buena idea de lo que está pasando en el sistema. Reserva fría, de color azul. Reserva fría total, color celeste. Reserva fría mínima, de acuerdo al procedimiento 12. ¿Cómo es eso que el procedimiento 12 establece la reserva? ¿Sí? En todo se dice, tienes que tener una reserva mínima equivalente al 10% de la máxima demanda. Si la máxima demanda está por encima de 7.400, o sea, vamos a hablar de 740 megavatios, ¿no? De acuerdo al color rojo, ¿no? Entonces tenemos esa reserva. Reserva fría total y luego hay una reserva fría, ¿no? La pregunta es, ¿cuál es la diferencia, ¿no? Bueno, la reserva fría constituye aquella capacidad disponible de las unidades de generación que no están en servicio, pero están disponibles. Ese es el concepto de reserva fría. Dice reserva fría total, porque le está añadiendo algo. ¿Y ese algo qué es? Las máquinas que están indisponibles, pero esas no son reserva. No es reserva. En todo caso, habría que confiarse más en el valor de color, en las barras de color azul, ¿no? Porque no precisa que se entiende por reserva fría total. A ver, creo que aquí lo explica la nota. Bien. En el cálculo de reserva fría no están incluidas las unidades térmicas con un tiempo de sincronización mayor a 6 horas. Ok. Entonces el COES ha adoptado un criterio, ¿no? Criterio nuevo, bonito, ¿no? Ahora dice, ¿qué unidad de generación tiene un tiempo de sincronización mayor a 6 horas? Las turbogases entran en minutos, 20 minutos, media hora. Igual, todas las turbogases. ¿Cuáles no entran? Es la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, no? A ver, entre este punto y este otro punto hay una brecha de ¿cuánto? De 500 megavatios. Y este pedazo de curva celeste será ¿cuánto? De aquí hasta aquí. Así la cuarta parte será pues, unos 120, 130 megavatios, 140. Y eso podría representar el valor de la central termoeléctrica hilo 2 a carbón. Tiene un tiempo de arranque superior a 6 horas. No estarían contando la central de carbón, básicamente. 130, 140 megavatios. Bueno, ahora, de esta reserva fría que nos emociona, ¿no? Miren, prácticamente en la madrugada hay más reserva, baja, pero está oscilando, ¿no? Entre poco más de 3.000 y poco más de 2.300 megavatios de reserva fría, que arranca en menos de 6 horas. O sea, si lo dicen menos de 6 horas, es la orden de arranque. 3.000, entre 2.400 y 3.000. Importante, ¿no? Pero veamos un poco más allá, las reservas. ¿Qué reservas son de bajo costo y qué reservas son ineficientes, ¿no? Veamos. Aquí me ha puesto el gas natural de Camisea. Profesor, Sí, sí, adelante. la parte de indisponibilidad, ¿a qué se refiere? Indisponibilidad. Muy bien, vamos a explicar, ¿no? Indisponibilidad. Quiere decir que tenemos 400 megavatios que llega hasta un poco más de 500 de indisponibilidad
de unidades de generación, ¿no? ¿Su apellido usted? Paucar. Ya, señor Pauca, muy bien. Pero si es que Sí, no lo considera en la generación, entonces ¿por qué está dentro del cálculo de la reserva fría? lo que quiere mostrar el COES es cuántos megavatios más no están en operación, no están sincronizados. Se entiende que el resto sí está sincronizado. Entonces, si uno hace una sumatoria, ¿no? A ver, entonces digo, aquí tengo cuánto, ya, voy a redondear a 500, 2 puntos verdes. Esta curva que está celeste, que es la X mayor que el azul, la curva celeste contiene el azul y un poco más, que sería la central de térmica carbón, ¿no? Entonces, esto de celeste me da 3400, más o menos. La curva de color verde, unos, no sé, se me ocurre 400. 3400 más 400 sería en total 3800 megavatios. Si yo en la madrugada tengo una demanda en madrugada, porque estamos hablando horas de madrugada, a ver, vamos a ver, a ver, aquí, en la zona de aquí Valle, ¿no? Estamos hablando de 5600, voy a redondear, ya 5600 megavatios. La máxima demanda a nivel de generación ha sido 5600 megavatios. Yo tengo 3400, ¿no? de reserva fría. Yo sumo esos 5600, sería 6000, 9000 megavatios, ¿no? ¿Verdad? 5600 más 3400, 6, 9000, ya. Y más 400 de la potencia indisponible, 9400 megavatios, ¿no? Es en la máxima demanda más la máxima demanda más las reservas y más la capacidad indisponible. ¿Puedo afirmar algo? La verdad que no mucho, porque no significa que esa es toda la capacidad de generación, porque las máquinas que están operando no necesariamente están al máximo y tienen reserva, algunas sí, ¿no? De repente están a carga mínima, pues tienen reserva rotante. Hay algunas otras que no, porque ya están generando con caudales de pasada, ya no pueden incrementar su potencia. Entonces, de momento como que no nos sirve el ejercicio de hacer esta sumatoria. Y de momento, ¿cómo podemos tomar esta información? Que bueno, esta es la reserva fría, la de color celeste, rápida, no rápida entre comillas, que entre en menos de 6 horas, y la celeste ya incluía las lentas también, ¿no? Esas entre cabo. Y aquí nos da una idea de cuánto está indisponible por mantenimiento, ¿no? La curva roja es el umbral mínimo que debería siempre superar la barra de color azul. Porque el porcentaje 12 indica que mínimo debe haber esta cantidad de reserva fría, 10%. ¿De qué? De la máxima demanda. ¿Por qué lo muestra en el gráfico? Pues el COS quiere mostrarlo, ¿no? Quiere enseñar, mira, tengo pocos mantenimientos, de manera dice, ¿no? Es solamente indispuesto 400 megavatios de termoeléctricas por mantenimiento, pero todavía nos queda más de 3000, ¿no? Entonces ya, correcto, ¿no? Para que tengan una idea, ¿no? Cuánto está indisponible, ¿no? Porque si no ponen esa curva, usted puede suponer de que no hay mantenimientos, ¿no? Y las que no están operando es porque están disponibles. Usted puede llevarse esa impresión, pero cuando yo te dice, oye, también tengo otras máquinas que están indisponibles y no son reserva, porque el color verde no es reserva, pero está indisponible. Ya. Entonces ya dices, estas no las cuento. Sí, se le puede dar alguna aplicación, alguna utilidad a esos gráficos. Y finalmente estas reservas eficientes, ¿no? Baratas, bajo costo, con gas de Aguitía, Malacas, ¿no? O de camisea, el de carbón,
¿Y cuánta reserva eficiente tenemos? Es la pregunta, ¿no? Porque yo, pucha, tengo 3.000, qué bien, ¿no? Tengo mucha reserva, dice. Así, un momentito, te digo. Un momentito, antes de que me hables de reservas. ¿Cuánta reserva barata tienes? 700 megavatios, nada más. ¿Qué tal si me falla un ciclo combinado de Calpa o de Chilca? Caballero nomás. ¿Se dan cuenta o no de lo que pasa? Si falla un ciclo combinado de esos, no voy a poder cubrirlo con las reservas eficientes. ¿Qué voy a tener que poner? Porque si un combinado es 850. En madrugada me va a faltar. Peor durante las horas del día. ¿Saben lo que va a pasar, jóvenes? Es que voy a empezar a poner generación termoeléctrica que opera con combustible diésel, caro. Los marginales que de repente estaban en 100 soles por megavatio hora se van a disparar a 800 soles por megavatio hora. Así de simple. Para eso la utilidad, ¿no? Ahí está, estas gráficas de las reservas eficientes. O sea, estamos al filo, ¿no? Al filo de que pase un gran problema y los costos marginales se incrementen drásticamente, ¿no? No hay muchas reservas eficientes, yo diría, ¿no? Mira, nuestras reservas eficientes están prácticamente por debajo de esta reserva mínima que exige PR12, ¿no? Está por debajo. Y todas las reservas que están por encima son reservas caras con diésel, ¿no? Los nodos energéticos, las reservas frías, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, joven, ya va a ser las 8. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Parece que no hay. Bueno, a ver, por favor. Voy a pasar lista. Por favor, un momentito. Señorita Ayala Rojas. Presente, profesor. Gracias. A quienes voy llamando pueden irse desconectando ya. De repente tienen clase, ¿no? Ya, muchas gracias. Vaca Buitrón. Vaca presente, ingeniero. Muchas gracias. Berto Castro. Presente, profesor. Gracias. Bravo Espinosa. Presente, profesor. Gracias. Camisán Sangama. Camisán Sangama. No se encuentra, señor Camisán. Carvajal y Nostroza. Presente, profesor. Presente. Ya, gracias. Castillo Aquino. Castillo presente, profesor. Gracias. Ingeniero, Camisán, estoy presente, son de que la conexión es un poco mala. De acuerdo, señor Camisán. Muy bien. Castillo Márquez. Presente, ingeniero. Muy bien, gracias. Claros Izquierdo. Claros presente, ingeniero. Ya, muy bien. Cooper Bazán. Presente, ingeniero. Muy bien, gracias. Cornejo Canaza. Presente, ingeniero. Muy bien, gracias. Cuestas Milla. ¿Cómo estás? Presente, ingeniero. Gracias, joven. De la Rosa Milla. De la Rosa presente, ingeniero. Muchas gracias. Señor Domingo. Presente, Domingo. Muy bien. Farfán Candelario. Presente, Farfán. Gracias. Flores Bello. Presente, ingeniero. Gracias, Juan. Galindo Cose. Galindo presente, ingeniero. Buenas noches. Muy bien. Flores Oré. Flores Oré presente, ingeniero. Buenas noches. Ya, muy bien, gracias. Gamarra Mejía. Señor Gamarra. En el chat, ingeniero. En el chat, ya, muy bien, señor Gamarra. Voy a ver el chat, creo que nos oímos más. Ya, Gutiérrez Guamaní también está en el chat. Muy bien. Ermitaño León. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Hidalgo Piña. Hidalgo Piña presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Guamán Taipe. Guamán Taipe presente, profesor. Gracias. Gustavo Suárez.
Presente, profesor. Ya, gracias. López Astapia. Presente, López, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Magallanes Casiano. Presente, ingeniero. Gracias. Melgarejo Díaz. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Mena Abad. Mena presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Mendo Pérez. Buenas noches, ingeniero. Presente. Gracias. Mesa Cueva. Mesa Cueva. Señor Mesa, no se encuentra. Paredes Balcázar. Paredes presente, buenas noches. Buenas noches, gracias. Paucar, seguir. Paucar presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Ponce Castro. Ponce presente, profesor. Ya, Ponce. Porra Banda. Presente, ingeniero. Gracias. Quiroz Cáceres. Presente, ingeniero. Gracias. Quispe Bravo. Presente, ingeniero. Gracias. Rojas Moreno. Rojas Moreno presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Roncal Cabrera. Presente, Roncal. Gracias, señor Roncal. Ruiz Alarcón. Presente, Ruiz Alarcón, ingeniero. Gracias, señor. Simeón Nostroza. Señor Simeón. Ausente, señor Simeón. Solín Jansen. Presente, ingeniero. Ya, gracias, señor Solís. Trujillo Barreno. Trujillo presente, buenas noches. Gracias. Urquizo Moreno. Urquizo presente. Bien, muy bien, gracias. Vázquez Marcaquispe. Presente, profesor. Gracias. Vega Palacios. Vega presente, ingeniero. Gracias, joven. Villanueva Segura. Villanueva Segura presente, ingeniero. Listo, gracias. Yaraski Malpartida. Yaraski. Presente, profesor. Ya, gracias. Ceballos Panduro. Ceballos presente, profesor. Gracias. Chavarría Carpio. Presente, profesor. Gracias, joven. Congo Lobo. Presente, profesor. Muy bien, gracias. Delesma Chumbe. Presente, profesor. Ya, gracias, joven. Guamaní Núñez. Guamaní Núñez. Ausente. Limaguaya Loaiza. Profesor Guamaní presente, disculpe. Ya, señor. Señor Limaguaya. Limaguaya presente, ingeniero. Limaguaya. Gracias, señor Limaguaya. Mesa Paucar. Mesa Paucar presente, ingeniero. Listo, gracias. Peña Belli. Presente, ingeniero. Gracias, joven. Rojas Cajaleón. ¿No? Señor Rojas. Rojas presente. Ya, muy bien, gracias. Saldívar Cifuentes. Saldívar presente, ingeniero. Ya, muchas gracias, señor Saldívar. Sánchez Rodríguez. Sánchez presente, ingeniero. De acuerdo, gracias. Torres Villanueva. Torres presente. Muy bien, gracias. Vilca Fernández. Vilca Fernández. Ausente. Samayoa Prudencio. Presente, ingeniero. Gracias, Samayoa. Lozano Pérez. Presente, profesor. Muy bien. Calle Gordapuquia. Presente, profesor. Buenas noches. Gracias, señorita. Condori Chuquihuayta. Presente, ingeniero. Gracias. Pino Huacañi. Pino presente, ingeniero. Ya, gracias. Ludeña Talla. Presente, ingeniero. Muy bien, señor Ludeña. Ya, listo, jóvenes. Muchas gracias a todos. Bueno, y un señor Mesa Cueva que está finalmente dando su existencia. Un momentito, por favor. Ya, de acuerdo. Finalmente, para manifestarles, la recuperación ya sería este jueves.
hoy día no tengo clase en este momento y todavía tengo otras cosas que tengo que completar. No voy a poder hoy día su clase de recuperación. Este jueves yo creo que sí, lo voy a confirmar un día antes con la señorita delegada. ¿Ya? Bueno, jóvenes, ya nos estaremos encontrando nuevamente el jueves. Yo considero que este viernes las clases deben ser normales, ¿no? Pese a que lo han decretado feriado, no sé, paseo público, pero igual, ¿no? Tenemos que hacer clase. Bien, jóvenes, muchas gracias. Que tengan buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, ingeniero. Gracias. Hasta luego, jóvenes.